Mateo 25, San Mateo capítulo 25, San Mateo capítulo 25, sale en el verso 1, dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. O sea, insensatas, fatuas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que duermen, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta noche o en esta mañana, alabando y glorificando tu nombre, y deseosos de escucharte a ti, Señor, enseñándonos tu gloriosa palabra. Oh Señor, queremos saber lo que debemos de saber en esta hora. Queremos entender correctamente lo que tú revelaste, Señor. Ahora, Señor, te rogamos, hables a nuestros corazones y nos enseñes lo que cada uno como individuo debe de saber, debe de entender, debe de vivir, debe de creer. Oh Dios eterno, te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos en esta ocasión, en esta mañana, a ponerle como tema a la enseñanza de la palabra o al estudio de la palabra que tenemos. Vamos a ponerle como tema a la medianoche. Ese será el tema para esta mañana que estudiaremos. Estudiaremos el tema a la medianoche, basados en el capítulo 25 y verso 6 del Evangelio según San Mateo, donde dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Como ya nosotros sabemos, esa escritura, la forma correcta para citarse aquí donde dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle, la forma correcta, como ya nosotros sabemos, es: he aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces, basados en esa escritura,
tenemos que mirar la hora en que nosotros vivimos y también mirar la promesa que está ahí para todo el pueblo de Dios. También tenemos que mirar que en esa hora en que el Señor habría de venir sería medianoche. A medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo, salid a recibirle. No quiere decir en sí que sea de noche literal, sino que más bien es tiempo de oscuridad, y esa oscuridad es en lo espiritual, porque fíjese, la Odisea es la última edad de la iglesia, y la Odisea quedó a oscuras, quedó a medianoche en ese tiempo final. Entonces, es en ese tiempo de medianoche, o sea, de oscuridad religiosa, de oscuridad espiritual, de oscuridad política, de oscuridad económica, de oscuridad social, o sea, en todos los sentidos, la condición sería oscura, en la cual, pues, no se sabía a ciencia cierta qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. En lo científico, en lo religioso, pues tampoco nadie sabía qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. ¿Ve usted? Entonces estaba en oscuridad espiritual la iglesia, la edad de la Odisea. Y también el mundo entero, hablando en términos generales, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo científico, en todo está en oscuridad. La gente piensa que el mundo ha avanzado y que estamos en el tiempo de las luces, pero para el único pueblo que estamos en el tiempo de la luz es para el pueblo que recibe la luz de Dios, que es Zacarías 14:7. ¿Ve? La luz, que es el mismo Dios viniendo. Esa es la luz para los hijos de luz, pues el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Así es que la única luz real y verdadera que hay es la luz de Dios, la palabra de Dios, la cual se hizo carne en este tiempo. Porque la palabra de Dios, siempre que se hace carne, sigue siendo la luz, porque Dios es luz. Dios es luz, esté en columna de fuego en forma de luz. Dios es luz, esté en carne, sigue siendo luz. Dios es luz, esté en forma de letra, sigue siendo Dios y es luz. Y esté en forma de mensaje, siendo enseñado, sigue siendo luz. Él es la luz. Y los que reciben esa palabra, entonces ellos son la luz del mundo, porque donde único está la verdadera luz es en ellos, y ellos son esa palabra. Por lo tanto, ellos son la luz para este mundo. Ahora vea que la promesa de Dios era que a medianoche se oiría o se escucharía un clamor. Ya hemos visto que un clamor es un mensaje. Se oiría un mensaje el cual anunciaría que el esposo estaba presente. He aquí el esposo. ¿Y qué dice entonces? Salid a recibirle. Salir a recibirle es salir a aceptarle y unirse con él. O sea, he aquí el esposo, y a qué viene el esposo, pues viene a casarse con la novia. Por lo tanto, salid a casarse. Salid a las bodas del Cordero para que sean casados con él. Porque cuando la novia recibe a el novio, cuando la novia le recibe y le acepta, ¿qué pasa? Pues entonces quedan casados. ¿Ve usted? Entonces, salir a recibirle es salir a casarse con él. Es una invitación a
matrimonio o a bodas. Así es que siendo una hora tan importante, también sería una hora oscura, sería una hora de medianoche, hablando en términos simbólicos para esta humanidad en todos los aspectos de la vida humana. Así es que vea usted que sería en una hora oscura como esa que el Señor habría de aparecer para llevar a cabo las bodas, o sea, para casarse con su novia, la cual es aquella que sale para recibirle. ¿Sale de dónde? De la Odisea, en el llamado salid de ella, pueblo mío, y sale y le recibe a él, y entonces se casa con él, porque al unirse con él, queda casado con él, y se convierten ambos en uno. Ahora, vea usted que los que le recibieron, dice que mientras las vírgenes fatuas, las vírgenes insensatas, mientras ellas salieron a buscar aceite, las que estaban preparadas, que eran las vírgenes prudentes, las que estaban preparadas, dice, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, las fatuas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, sépase usted que por el mismo proceso, por las mismas etapas que pasa la iglesia novia como grupo, pasa también usted y yo como individuos. Y eso es lo que el Señor ha estado mostrándonos desde hace algún tiempito atrás, mostrándonos que por el mismo proceso que Él pasa a su iglesia, su novia, nos pasa a nosotros también como individuos. Y lo más grande de todo es cuando nosotros pasamos por el proceso o por las etapas por las cuales la novia como grupo pasó. Porque, fíjese, usted puede estar en el grupo que pasó por ese proceso, pero como grupo. Pero luego cuando el proceso viene y regresa nuevamente para repetirse en individuos, y ya no en grupos, sino en individuos, porque ya el proceso como grupo ya terminó, entonces cuando viene a repetirse la misma cosa, para pasarnos a nosotros como individuos por ese proceso, entonces es el tiempo importante en el cual, ¿qué pasa? En el cual los que pasan por ese proceso serán los que serán trasladados literalmente en el rapto literal. Los que no pasan ese proceso, pues nunca podrán ser trasladados en lo literal, aunque estuvieron en el grupo que pasó por el proceso. ¿Ve usted? No estaba pasando la novia como grupo por ese proceso, pues todos estaban ahí, todos los que salieron de allá. Pero después, fíjese, es como el primer éxodo, que salió un grupo de Egipto, y ahí había muchísimos. Oh, y qué buenos habían salido como grupo de Egipto, pero después cuando les tocó entrar a la tierra prometida como individuos, ¿qué pasó? De los que salieron, solamente 2 entraron. ¿Ve usted? Eso nos muestra que de todo el grupo de personas que estuvo en el proceso, cuando Dios estaba pasando por ese proceso, a la novia como grupo, a su iglesia como grupo, de todo esa es ahí, no todos estarán en el rapto literal. ¿Ve usted? Ya eso pues usted y yo lo hemos venido vislumbrando, que cuando ahora el proceso para Dios
obrar en ese proceso en cada uno de los escogidos como individuos, los cuales van a ser trasladados. Hemos visto que cuando ha comenzado ese proceso, muchos no han podido entrar por ese proceso. ¿Por qué? Porque no todos entrarían, porque no todos eran predestinados como individuos, aunque estaban en un grupo que había entrado. Es muy importante que usted y yo entendamos esto, porque si lo podemos entender, entonces usted se dará cuenta que la cosa no tiene nada que ver con grupos, sino que tiene que ver con individuos, aunque estamos en un grupo aquí, pero el trato de Dios es individualmente con usted. ¿Usted? Por eso usted y yo nos podemos dejar llevar, porque si fulano hace esto que la palabra de Dios dice, yo lo voy a hacer. Olvídese de eso, que el que está predestinado, y el que no es predestinado, no es predestinado. No esté usted poniendo su mente o su mirada en los demás, sino póngalo en la palabra. Ponga sus ojos en la palabra y deje que en usted sea hecho lo que dice la palabra, aunque su vecino, o aunque su compañero, o aunque su vecino que le queda al lado en su asiento, aunque ellos no hagan como dice la palabra, sépase que eso es algo individual. O sea que no vamos a coger y a votar a nadie. Aunque le hemos dicho, el que se quiera ir, se puede ir, nadie lo aguanta, pero tampoco vamos a obligar a nadie que se vaya, porque no puede hacer esto que dice la palabra aquí o que dice acá. Si se quiere ir, se puede ir, pero no votamos a nadie. Más bien le decimos, póngase en las manos del Señor para que el Señor obre en su vida. Hay una cosa muy importante, ¿sabe usted? Hay una cosa muy importante en los escogidos. ¿Y sabe cuál es? Que aunque cometen falta los escogidos, y aunque nos encontramos en muchas ocasiones, nos encontramos fuera de la palabra en muchas ocasiones, que cuando escuchamos la palabra, adiós, pero mira para allá. Si Dios había dicho esto a través del hermano Branham, y ahora lo hemos oído repetido, y yo estaba haciendo contrario a eso. Señor, ten misericordia de mí. Y aún sabiendo algunas cosas que no debe de hacer, y las hace, sin embargo el deseo del corazón del escogido es no hacerlo. Y entonces sufre cuando se ve haciendo cosas que él no desea hacer. ¿Ve? Porque todavía se encuentra en este cuerpo de carne, en el cual, mientras estemos en este cuerpo de carne, cometemos nuestros errores. Pero no es el deseo de acá adentro, porque acá adentro está ¿qué? La palabra. Entonces, cada vez que nos vemos fuera de la palabra, gemimos delante del Señor, con gemidos indecibles, pidiéndole al Señor misericordia y pidiéndole al Señor fortaleza para actuar como sabemos que debemos actuar. Esa es la posición de un verdadero escogido, aún con todas las faltas que tenga. Yo y usted y todos con todas las faltas que tenemos, porque yo no digo que no tengo ninguna, yo tengo más que cada uno de ustedes. Así es que yo no vengo a decirle a ustedes que yo no tengo falta. Yo le digo, yo tengo tantas como ustedes o quizás más. Pero el deseo de mi corazón es no tenerla. El deseo de mi corazón es agradar al Señor. El deseo de mi corazón es hacer como Él dice en su palabra. Entonces, ese es el deseo también de usted. Y por eso tenemos que rendirnos al Señor para que Dios obre en nuestra vida viviendo. Ahora, la posición de uno que no es escogido es una posición rebelde en contra de esa palabra. Es una posición rebelde que no desea saber la voluntad si no es de acuerdo al deseo mundano o al deseo pecaminoso de él. Le gusta cualquier cosa que sea predicada, menos lo que es correcto. Entonces,
pues ese nunca podrá llegar a la perfección, porque el deseo de su corazón no es agradar al Señor, sino que el deseo de su corazón es tener una religión. El deseo de su corazón es, ¿qué? Vivir como le da la gana. ¿Ve? Ahora recuerde siempre que un escogido puede estar cometiendo errores y no desear estarlo cometiendo. Dios mira eso. Dios mira eso. Sin embargo, puede también haber una persona que aparentemente esté haciendo en algunas cosas, como dice la palabra, pero en su corazón no desea hacerlo así. Eso también Dios lo ve. Y le dice a usted, si lo hace de esa manera, usted es un hipócrita, poniéndose plumas que no son de usted. Pero cuando venga el viento, la prueba, se le caerán. Eso es lo que dicen. ¿Qué mensaje es? En el mensaje titulado La estatura del hombre perfecto, ¿verdad? Por lo tanto, debe salir libremente de adentro de nuestro corazón nuestra vida diaria. Y si hay algo dentro de nuestro corazón que nosotros descubrimos que no es correcto, entonces clamar al Señor por misericordia para que Él lo arranque, y Él lo arrancará si usted le da la oportunidad a Él para Él hacerlo. Deje que Él entre y Él lo quitará. Deje que Él entre con la espada de dos filos y verá cómo eso será quitado de usted. Deje que Él se meta ahí, porque Él se está metiendo en el corazón de cada escogido. Él se está metiendo en forma de mensaje. Él se está metiendo y Él está arreglando todo lo que está mal dentro de nuestros corazones, y que algo está pasando dentro de cada uno de nosotros. Y también ya estamos viendo cómo se está manifestando eso que está dentro de nosotros, cómo se está manifestando por fuera también. Hemos estado viendo cómo se ha estado manifestando en la parte religiosa, o sea, en la parte espiritual, pero también deseamos que plenamente sea visto en la parte física, en nuestra forma de vivir, en nuestra vida diaria, se ha visto todo eso, porque si no, entonces nunca llegaremos a donde debemos de llegar. Ahora vea usted que la novia como grupo fue llamada, ¿por qué? Fue llamada por un clamor. He aquí el esposo viene, a medianoche se oyó un clamor, un mensaje, y ese mensaje anunció la venida o la presencia del esposo. Y luego de ese clamor vino la invitación para salir a recibirle, o sea, salir a casarse con él. Ahora vemos que como grupo esto ya fue cumplido. Como grupo vimos que vino un clamor que fue los sellos. Los sellos fue el clamor, fue el mensaje de la venida del Señor, y que anunció la venida del Señor o la presencia del Señor aquí en la tierra, en esta hora oscura en que se vive religiosamente y en esta hora oscura en que se vive políticamente y en todos los sentidos de la forma de vida mundial. Luego encontramos que identificó la venida del Señor. El Señor fue identificado por ese mensaje, haciendo las cosas que estaban supuestas a ser hechas cuando el Señor viniese. Conforme a Malaquías 4, estaba prometido que habría una restauración. Y eso sería la venida del Señor en carne humana, apareciendo como el Elías que habría de venir. Porque el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo, dice Dios en su palabra. Eso es lo que hemos leído en los mensajes. Así es que vemos la presencia del Señor o la venida del Señor en carne humana, metido en el cuerpo de nuestro amado hermano Branham.
¿Ve usted? Entonces, vemos que estuvo presente aquí, en esta hora tan oscura en que el mundo estaba viviendo y en que aún la novia estaba viviendo. Porque la novia estaba viviendo en esa hora oscura allá en la Odisea metida. Pero vino el clamor, vino el mensaje y luego vino el llamado para recibir al esposo. Y cuando de todas las denominaciones comenzaron a salir, un grupo, un pueblo como grupo, comenzó a salir para recibir el mensaje que Dios estaba trayendo a través del hermano Branham. ¿Qué era eso? Era las vírgenes saliendo a recibir al esposo. Y las vírgenes prudentes recibieron al esposo. O sea, las vírgenes prudentes son la novia como grupo. Vino y recibió al esposo. Entonces se sentó, o sea, le recibió, y al recibirle lo que ocurrió fue casamiento. Porque al recibirle, cuando la novia, la muchacha recibe al novio, lo recibe como esposo, entonces ahí, ¿qué se está pasando? Le está recibiendo y está quedando casada. Eso mismo pasó con la letra, que después en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, y en el mensaje también Cristo es el misterio de Dios revelado, ahí él dice que la novia está embarazada. Ustedes han leído eso, ¿verdad? Que la novia está embarazada o encinta para parir los hijos de esta edad, o sea, el hijo simiente. Eso está en la página 42, página 43 y página 44 del mensaje titulado Divorcio y Casamiento. Por aquí el párrafo, voy a leerle un solo sitio aquí. Párrafo 206 dice: con la iglesia y así es con la iglesia en la edad en la cual ahora estamos viviendo, para parir hijos de esta edad. No somos luteranos, no somos pentecostales. Tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios. Un hijo en esta edad, el hijo simiente. Y sigue diciendo acá: él prosiguió revelando su palabra al cuerpo y vindicándola y diciéndole por sí mismo, sucederse más a él, porque está orando, o ellos se convierten en hijos de la palabra, no hijos de la iglesia, hijos de la palabra. Y la novia será una amorosa damita de la palabra inadulterada, no tocada por la organización de cualquier hombre, cualquier teoría hecha por el hombre. Ella será puramente inadulterada, novia de la palabra. Espero que capten eso, afuera en el aire. Ella será la preñada hija de Dios. Así es que, vea usted, vea la posición de la novia como grupo. Véala usted entonces de la manera en que ella se encuentra, o quedó embarazada o preñada con la palabra en que le recibió como esposo, y entonces quedó engendrado ahí un hijo, en la cual tenía pues que ser parido. Ahora, ya esto nosotros lo entendemos bastante. Vamos a seguir adelante entonces. Hemos visto que la novia como grupo, entienda bien eso, se casó. ¿Con quién? Con el esposo. ¿Y quién es el esposo? El esposo es Cristo, vino en carne humana, conforme a Lucas 17:30, que como fue en los días de Lot, así sería el día en que el Hijo del Hombre se revelaría. ¿Cómo se manifestó allá? En carne humana, conocido como Elohim. Y era que un hombre de becerro y bebiendo leche de vaca y todas estas cosas. Pero era un hombre, pero ese hombre era Dios.
El esposo es Cristo, la palabra que vino en carne humana, conforme a Lucas 17:30, que como fue en los días de Lot, en los días allá de Sodoma y de Gomorra, así sería el día en que el Hijo del Hombre se revelaría. ¿Cómo se reveló allá? ¿Cómo se manifestó allá? En carne humana, conocido como Elohim. Abraham le dijo que era Elohim, y era que un hombre comiendo carne de becerro y bebiendo leche de vaca y todas estas cosas. Pero era un hombre, pero ese hombre era Dios. ¿Ve usted? Y así sería nuevamente la aparición o la venida del Hijo del Hombre. Y entonces al venir así, la novia como grupo le recibió y se casó con él. Al recibirle quedó casada, y al quedar casada luego quedó embarazada por la palabra. Y la palabra era y es Dios hecho carne, y Dios hecho carne le engendró a la novia un hijo. ¿Ve usted? Ahora encontramos entonces que las bodas fueron llevadas a cabo. Por eso usted encuentra en el mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura, página 31, dice: gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero son venidas, y su novia, su esposa, se ha aparejado, se ha preparado. ¿Ve? Como novia estuvo lista, y entonces como novia fue casada, y luego, mire, por aquí habla algo, dice, en el mensaje titulado El rapto, dice, página 31 también dice: hablando de la novia dice: pero en los ojos de Dios, la novia es justificada, nunca hizo el mal, amén. Allí está parada, casada con el virtuoso Hijo de Dios. Nunca pecó. ¿Por qué? Porque fue preordenada. Entró a esto sin elección propia. Y ahora cuando oyó la verdad y se entregó, entonces la sangre la limpió. Y allí está virtuosa sin ningún pecado. El mensaje entonces llama a la novia, la aclamación. Y con la voz fuerte, entonces luego sigue narrando las otras cosas, dice: y con la voz fuerte llamó a Lázaro. Fue una voz viva que exclamó: Lázaro, ven fuera. Y una voz despierta a los muertos, la novia, a los muertos que duermen. Y la trompeta, una trompeta siempre llamaba a Israel a la fiesta de las trompetas. ¿Ve usted? Lo cual era un tipo de la fiesta pentecostal, la gran fiesta en los cielos, o sea, la gran cena del Cordero en los cielos. Ahora fíjese, la novia congregándose en la cena del Cordero. Lo hemos visto en tipos. ¿Ve usted? Entonces luego que la novia como grupo fue casada, o se casó como grupo, luego como grupo también pasó por la otra etapa, que fue entrar a la cena del Cordero, y como grupo, la mesa fue servida, y como grupo la novia estuvo cenando. La novia estuvo cenando como grupo, mientras el Señor estuvo manifiesto en carne humana en nuestro amado hermano Branham. Estuvo cenando, y esa cena no fue allá en la edad de Wesley, o en la edad de Lutero, o en la edad pentecostal. Esa cena fue en la edad de la palabra, porque la cena es en el cielo, y el cielo ahí está tipificado por la piedra angular. ¿Ve usted? Esa es la edad celestial, y ahí es que ella se sentó. ¿Para qué? Para cenar el mensaje,
o la revelación de los sellos que fue traída. Ahora todo eso lo vemos que fue como grupo. Ahora recuerde que todo esto también vemos que tuvo un cumplimiento espiritual. La novia como grupo espiritualmente se sentó en la cena del Cordero. La novia como grupo también espiritualmente se casó con el esposo. Pero luego encontramos que la novia como grupo, o los predestinados, entonces luego seremos trasladados literalmente en un rapto literal. Eso todavía no ha ocurrido. También encontramos que estaremos unidos eternamente con el Señor. Eso todavía no ha ocurrido, literalmente. Espiritualmente sí. Nos hemos unido con Él y Él es la palabra. Pero literalmente, viéndole literalmente como nos vemos nosotros así, no ha ocurrido todavía. Eso será después que seamos trasladados, entonces le veremos literalmente también. Pero ahora le estamos viendo como le tenemos que ver. Hemos visto al Señor encarnado en nuestro amado hermano Branham. Hemos visto la carne donde se encarnó. Pero luego, cuando estemos allá después de haber sido trasladados literalmente, entonces veremos cosas en lo físico hemos visto nosotros aquí. ¿Ve usted? Así es que hay cosas hasta después que nosotros tengamos el cambio literal. Ha habido un cambio espiritual, las cosas espirituales que hay, y cuando haya un cambio literal, entonces veremos las cosas literales que hay en el otro mundo. ¿Ve? ¿Lo entiende ahora? Bueno, ahora vea, la novia como grupo se casó. La novia como grupo, entonces, tuvo el vestido de boda. Y el vestido de boda de la novia que es, en el mensaje titulado La Unión Invisible, vea usted, la unión invisible, está hablando de qué? De una unión, o de una boda, o de un casamiento invisible. En ese mensaje, la unión invisible, ahí nos habla acerca del traje de boda. Y dice, hablando de cuál es el traje de boda de la novia, el traje de boda de nosotros como individuos, pero en otra etapa. Dice, ahora noten, no solamente eres eso, sino que has de ir a una boda en el cielo, y estás vistiendo la gavilla de boda de inmerecida gracia predestinada, una gavilla de boda de gracia, de tu propia parte inmerecida. Y el mismo Dios lo hizo. Él te conoció antes de la fundación del mundo, así que Él te puso el anillo de boda ahí, puso tu nombre en el libro. ¿Ve? Ahora fíjese cuál es el vestido o la vestidura de boda de la novia. Es la gavilla mecida. ¿Y cuál es la gavilla mecida? La gavilla mecida que habría de ser mecida en este tiempo, conforme a la palabra de Dios, lo dice aquí en el mensaje titulado Ya salido el sol. Ahí él dice sobre esa gavilla mecida, él dice que esa gavilla es el primero que llegaba a madurez. Entonces, dice página 14 y página 15, en la página 15 de este mismo mensaje, ya ha salido el sol, primer párrafo dice, el primero, aunque él tuvo, en el cual él había sido tipificado muchas veces, como veremos más tarde en que él fue tipificado,
pero esto es realmente la primicia de los que durmieron. Él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía promesa de vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés, o sea, allá, en el tiempo de Pentecostés, allá, el día del aposento alto, cuando vino él en forma de espíritu sobre los 120. Cuando allí vino, aquí lo dice, cuando allí vino un sonido del cielo como un viento recio, poderoso, mecido, y fue mecido sobre la gente. La gente pentecostal que estuvo allá arriba en Pentecostés esperando por la bendición que venía. Mire cómo fue mecido allá la primer gavilla. Fue mecido en carne cuando estuvo en carne y luego fue mecido en espíritu cuando vino el día de Pentecostés. ¿Vino en forma de qué? En forma de pilar de fuego, en forma de columna de fuego. Ahora vea, primero estuvo en forma de carne, siendo mecido, allí, delante del pueblo, conforme a las Escrituras, y luego fue mecido sobre el pueblo en forma de fuego, en forma de pilar de fuego, en forma de lengua de fuego sobre cada uno de ellos. Vea usted que es el mismo Dios, es la misma gavilla, en forma de carne primero y después en forma de espíritu, en forma de columna de fuego. Ahora vea usted nuevamente la segunda vez o la segunda gavilla que sería mecida. Y dice, y para ser mecido nuevamente, esto es para nosotros en este tiempo final, y para ser mecido nuevamente, nos damos cuenta en este día final, conforme a Lucas 17:30, en el día del Hijo. Son day. En el día, ¿en qué día? En el día de la Odisea, ese no es el día del Hijo. En el día 8 es el día del Hijo, porque domingo es el día 8. Y si usted cuenta que hay 7 días de la semana y los 7 días de la semana representan las 7 edades de la iglesia. Pero el día domingo es el día 8 que no pertenece a esta semana que pasó. Entonces es el día Sunday, o sea que quiere decir el día del Hijo. Domingo quiere decir el día del Hijo. Entonces el día del Hijo es el día octavo, que es el día de la palabra o el día de la piedra angular. En ese día sería mecido ¿qué? Lucas 17:30 y Malaquías 4:5 y todas esas escrituras. ¿Qué sería entonces eso? Sería Dios, la palabra, haciéndose carne y estaría mecido en medio de la iglesia, de la novia como grupo. Y eso sería la vestidura de la novia para la boda. Todo eso sería la vestidura de la novia para la boda. Entonces, vea usted que luego de estar así en carne, luego cuando se va, cuando deja la carne, entonces tiene que regresar para ser mecido en individuos, como fue mecido en individuos el día de Pentecostés, allá en el aposento alto. Fue mecido dentro de individuos. Ahora, porque el vestido de boda es ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. La novia recibió el bautismo del Espíritu Santo, el vestido de boda, ¿cuándo? Cuando recibió el Espíritu Santo en forma humana, en forma de hombre. Ella estaba recibiendo como grupo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora vamos a seguir aquí un momentito. Dice, y nos damos cuenta, y para ser mecido nuevamente, nos damos cuenta en este día final, conforme a Lucas 17:30, en el día del Hijo. Nuevamente, en los días
que el Hijo del Hombre se manifieste o mecido nuevamente sobre la gente. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Escuche usted bien, ¿quién es el Hijo del Hombre? En el principio era el Verbo, o sea, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros. Y de toda la enseñanza que nosotros tenemos y confirmación de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por señales, por maravillas, vemos hoy día que en el libro de Lucas, aquí según acabamos de citar, capítulo 17, verso 30, y Malaquías 4, y las diferentes escrituras con las cuales estamos familiarizados, que esa palabra nuevamente, Espíritu Santo, en medio de nosotros mismos, y está dándonos vida. ¿Lo ve usted? Según Cristo, fue el primero en levantarse de entre todos los profetas y así sucesivamente, aunque tipificado en muchos lugares, Él fue la primicia de los que dormían. En la novia viniendo de Cristo, saliendo fuera de la iglesia, la novia viniendo de Cristo, saliendo fuera de la iglesia, saliendo fuera de la Odisea, otra vez en los días finales tendrá que mecerse una gavilla. Oh, vaya. Mecer la gavilla. ¿Qué era la gavilla? El primero que llegaba a madurez. El primero que llegaba ¿a qué? A la perfección. A la madurez completa. Y el primero que probó que era trigo. Y era un escogido. Que probó ser una gavilla. Aleluya. Estoy seguro que ustedes ven acerca de lo que estoy hablando. Yo creo que ahora ustedes ven acerca de lo que estaba hablando. Ustedes han visto el primer ser humano, el primer hombre, el primer escogido de los redimidos que llegó a madurez. Porque el Señor no fue no fue el primero de los redimidos que llegó a madurez. Él era el Redentor. Él no fue redimido, Él era el Redentor, Él fue el que vino a redimirnos. Pero de los redimidos, de los que Él redimió, el primero que llegó a madurez, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue ninguno de ellos, sino que fue nuestro amado hermano Branham. ¿Ve usted? Ese fue el primero que llegó a madurez, por lo tanto en Él, entonces vino o estuvo la plenitud de Dios. Dios hecho carne en Él. Y entonces, esa es la primer gavilla de los escogidos que llegó a madurez, y entonces fue la gavilla que fue mecida en esta tierra, y ahora cuando se fue, entonces regresa para ser mecida sobre cada uno de los escogidos como individuo. Estando en carne humana fue mecido sobre la novia como grupo. Y ahora cuando se fue y viene, Él viene para ser mecido sobre los escogidos como individuo. ¿Y viene en qué día? Viene en el día del Hijo del Hombre. Allá en el día de la edad de la palabra. Viene en el día de Pentecostés. Ahora, usted entiende que no estoy hablando de pentecostalismo de las religiones, o del pentecostalismo de la Odisea. Estoy hablando de algo más grande que eso. Estoy hablando del verdadero Pentecostés que fue tipificado el día de Pentecostés allá. Ellos tuvieron un Pentecostés allá, pero ahora es un Pentecostés más grande. ¿Ve usted? Entonces, allá en el día de Pentecostés, en ese día de Pentecostés, entonces encontramos que Él vino en ese día en forma de pilar de fuego
y vino un ruido o un viento recio y llenó toda la casa, y apareció en forma de luz sobre cada uno de los 120, y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Ahora ustedes saben ya que todos hablaban el mismo idioma, hablaban el idioma de los nazareno era, o algo así, la forma de hablar de los apóstoles, la forma de hablar de aquel grupito de 120, pues el día de Pentecostés, ellos lo que estaban hablando era en su propio idioma. Lo que pasa es que la gente que estaban allí presentes les entendían en los idiomas en que ellos habían nacido. O sea, allí estaba el pilar de fuego y él era el intérprete allí, entonces lo que era hablado en un idioma se entendía en los demás idiomas. Esto pasó también en los días en que el hermano Branham estuvo en México, mientras él le hablaba a una muchacha con un niño, él le decía las cosas, y el intérprete estaba allí también presente, interpretando a la muchacha lo que el hermano Branham estaba diciendo. Pero el hermano Branham estaba hablando en inglés, y el intérprete estaba hablándole a la muchacha en español, pero la muchacha viene y dice, pero yo no sabía que el hermano Branham hablaba español. O sea que ella no necesitó de aquel hombre que estaba interpretando el hermano Branham para ella saber lo que él estaba hablando, porque el hermano Branham hablaba inglés y ella entendía lo que él hablaba, directamente lo entendía en español, como si el hermano Branham estuviera hablando español. Y entonces eso fue un milagro y una experiencia muy grande para todos aquellos que estaban allí, aquellos ministros. Y entonces el hermano Branham le preguntó al intérprete si él estaba hablando español, y el intérprete le dijo, no, usted está hablando inglés. Y entonces fueron y buscaron la grabación, vamos a oír la grabación, y buscaron la grabación y estaba hablando en inglés. Pero la muchacha dice que ella lo estaba entendiendo en español, como si él estuviera hablando español. ¿Era quién? Era esa Gavilla Mesida. Entonces le estaban entendiendo esa muchachita, los demás no, pero ella sí. La que tenía que entender le estaba entendiendo. Igual que en el día de Pentecostés, pues estaban entendiendo cada cual en su propio idioma. ¿Ve usted? Cada uno entendía en su propio idioma. Bueno, ¿qué pensaría aquel grupo, aquella gente? No, esta gente están hablando en griego. No están hablando en griego, no, están hablando en árabe. Porque yo no estoy oyendo ningún griego, yo lo que estoy oyendo es árabe. Y el otro decía, no están hablando ni en griego ni en árabe. Ellos están hablando hindú, porque yo nací allá, yo soy hebreo, pero nací en la India, y vine en este tiempo acá a adorar conforme a la costumbre, pero yo conozco bien el hindú. Así es que yo estoy oyendo, lo que estoy oyendo es el idioma hindú. Así es que no están hablando ni griego, ni están hablando árabe. ¿Ves? Cada uno lo oía en su propio idioma, en que había nacido, aunque todos sabían el hebreo, pero no les estaban oyendo en hebreo. ¿Qué cosa? Estaban oyéndole en el idioma en que ellos conocían, en que habían nacido allá. ¿Y qué estaban escuchando? Las maravillas de Dios. ¿Ve usted? Ahora vea usted que eso es lo mismo que pasaría cuando esa Gavilla, que fue mecida en carne humana, en medio de la novia, en estos últimos días, así como la primera ya fue mecida en carne humana, Jesús de Nazaret, a la iglesia como grupo, a la novia como grupo, pero luego el día de Pentecostés vino, no para ser mecida en grupo, sino para ser mecida en individuo, allá adentro. Y cuando fue mecida allá, entonces, hablaban, y lo que hablaban era un nuevo idioma. Le oían hablar en lenguas las maravillas de Dios. Le oían hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios. Bueno, esa es una lección muy grande para nosotros.
Eso es una lección muy grande para nosotros, porque el don de lengua ha sido engrandecido. Ahora, vamos a ver si ya mismo llegamos a eso y veremos a ver cómo aquello se ha cumplido nuevamente, pero en forma más grande, y todo aquello que se cumplió el día de Pentecostés lo tenemos hoy en día. Fíjese, esa gavilla tenía que regresar, porque la primera también dijo, si yo no me fuera, el Espíritu no podría regresar. O sea, fíjese, el Espíritu Santo estaba allí en Jesús, encarnado, pero luego Él tenía que regresar para meterse en individuos. Entonces Él tenía que regresar en forma de columna de fuego para meterse dentro de ellos. ¿Ve usted? Entonces, Él regresó el día de Pentecostés y se metió dentro de ellos. Y era entonces una revelación individual la que ellos estaban recibiendo allí el día de Pentecostés. No era cualquier cosa. Los demás se burlaban, los demás se reían, pero los que sabían lo que estaba pasando se gozaban. Véalo aquí. Página 17 y 18 del mensaje titulado Obra es fe expresada. Dice, ahora ellos pueden estar en lo correcto, pero para mí vamos a ir un poquito más adelante. Si le leo esto, tendremos que entrar en algo que no tendríamos tiempo. Déjeme ver dónde lo vamos a cogerla aquí. Ajá, vamos a cogerlo en la página 20. La página 20 vamos a cogerlo, porque es que si nos metemos a aquello otro, pues vamos a tener un poquito de problema en cuanto al tiempo. No queremos tomar mucho tiempo. Página 20 lo vamos a tomarla ahí. El caso del aposento alto. Dice, tal como hicieron en el día de Pentecostés, que se reían y decían, estos hombres están llenos de mosto. Ellos sabían que era una cosa grande para aquellos a quienes le estaba ocurriendo. ¿Por qué? Era Dios revelándose al individuo. Era Dios revelándose a el individuo. Mientras otros se reían. Mientras otros se reían, estos estaban regocijando. Era una revelación individual. No olvide eso. Eso era lo que ellos estaban recibiendo allí. Lo cual es fe. Fe que es revelada. Si no hubiera sido fe, entonces ni siquiera hubiera estado allí. Era fe. Bueno, fíjese a dónde estamos ahí. Ahora, esa gavilla fue mecida en carne y después vino en forma de pilar de fuego y se meció. Fue mecida individualmente en aquellos 120, y eso era una revelación individual que ellos estaban recibiendo allí, y la gente vieron el pilar de fuego sobre cada uno de ellos en forma de lengua de fuego, el pilar de fuego dividido en 120 partes. ¿Ve usted? Ahora vea que primero vino en carne y después vino en forma de luz, de pilar de fuego. Pero es el mismo Señor. Él dijo, yo estaré con ustedes y en ustedes. Ahora encontramos que
la misma cosa es para el pueblo en esta hora en que estamos viviendo. La gavilla que fue mecida, Malaquías 4:5, Lucas 17:30, fue la gavilla, el primero que llegó a madurez, y entonces encontramos que fue la manifestación del Hijo del Hombre. Fue la venida del Señor en carne humana, y esa es esta gavilla que sería mecida en este día final, y fue mecida, prometido, fue mecida en carne humana. ¿Ve? Entonces fue mecida sobre la novia como grupo, y la novia como grupo se vistió de esa gavilla, esa fue la vestidura de boda, y entró a la boda y se casó. Entonces encontramos que como individuos entonces, para tener o recibir la vestidura de boda y entrar a las bodas y casarse con el Señor y luego entrar a la cena, encontramos que es como fue después que el Señor en su primera venida se fue. ¿Qué pasó? Después vino en forma de pilar de fuego, una revelación, o se reveló individualmente a cada uno, se metió en cada uno de ellos individualmente. Para tener o recibir la vestidura de boda y entrar a las bodas y casarse con el Señor y luego entrar a la cena, encontramos que es como fue después que el Señor en su primera venida se fue. ¿Qué pasó? Después vino en forma de pilar de fuego, una revelación, o se reveló individualmente a cada uno, se metió en cada uno de ellos individualmente. ¿Ven? No como grupo, sino como individuos. Fue el mismo Espíritu Santo que estaba en carne humana, el mismo Dios que es Espíritu, que estaba en carne humana en Jesús. Luego vino en forma de pilar de fuego y se manifestó en cada uno individualmente. Pero estando Jesús se manifestó, ¿a quién? A la iglesia. Pero estando en forma de pilar de fuego, entonces se manifestó individualmente a cada uno de los 120 y se reveló a ellos en ese tiempo. Luego hemos tenido la segunda gavilla mecida en este tiempo, como la hemos tenido, y fue mecida, y luego efectuó todo lo que tenía que efectuar en la novia como grupo, pero la cosa luego tenía que ser manifiesta para individuos. Entonces esa gavilla mecida, ese mismo Espíritu Santo tenía que descender en forma de palabra o de mensaje. En forma de mensaje, Él tenía que descender, el mismo Señor, el mismo pilar de fuego. Lo que pasa es que el pilar de fuego algunas veces usted lo ve en forma de luz, como lo vio allá en el tiempo de Moisés. Pero luego, ¿qué pasó? Cuando apareció Jesús de Nazaret por allí, aquel era el pilar de fuego, pero en forma de carne, velado en carne humana. Luego, mire si era o no era, que cuando el día de Pentecostés el Señor descendió, como descendió en forma de luz nuevamente. Y aun cuando le apareció a San Pablo, ese pilar de fuego le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ve usted? Lo que pasa es que algunas veces está velado en una forma, otras veces está velado en otra forma. Ese mismo Señor, esa misma gavilla, tenía que descender a los escogidos como individuos. Entonces tenía que descender, tenía que venir, y esa gavilla misma es para los individuos el vestido de boda, para podernos casar con Él. Ahora vea usted, y si estamos casados,
Y si estamos como individuos en la cena espiritual, entonces, ¿qué ha tenido que pasar? Ha tenido que venir la gavilla, ha tenido que ser mecida sobre los escogidos como individuos. ¿Cómo ha sido mecida? ¿Cómo ha venido para ser mecida? Ha venido en forma de mensaje. Ha venido en forma de mensaje siendo enseñado a los predestinados. Y cuando los predestinados han recibido esa gavilla mecida, cuando le ha sido mecida esa gavilla, ¿qué ha pasado? Vamos a ver si han hablado en lengua o no. ¿Qué fue lo que hablaron en lenguas allá? Las maravillas de Dios. Mire a ver si las maravillas de Dios no están siendo oídas. Por eso que han estado recibiendo esa gavilla como individuos. Mira a ver si no han estado siendo escuchadas las maravillas de Dios, que han estado siendo habladas por ese grupito. Mira a ver si no han estado siendo oídas en otros idiomas. Mira a ver si no han estado siendo oídas en idioma celestial. Porque este es un idioma celestial, este no es un idioma denominacional. Este no es un idioma eclesiástico acá, este no es un idioma de acá, de la forma religiosa que hoy en día se habla. Este no es un idioma como usted lo encuentra si usted va a cualquier denominación. Pues la forma de hablarlo, de predicar la palabra, pues ese es el idioma de acá denominacional. Pero este es un idioma celestial. Y en este idioma celestial están siendo escuchadas las maravillas de Dios, todos los misterios de Dios, todo lo que Dios ha hecho para usted y para mí. Todas las maravillas de Dios están siendo escuchadas en ese idioma celestial. ¿Ve? Y entonces, todas las gentes que tengan que escuchar, podrán escuchar en ese idioma celestial las maravillas de Dios. No en un idioma dogmático, no en un idioma intelectual, no en un idioma teológico, sino en un idioma celestial. Podrán escuchar las maravillas de Dios, podrán escuchar la maravilla de la segunda venida de Dios, del Señor, podrán escuchar la maravilla del nombre nuevo del Señor, podrán escuchar la maravilla de la forma para adorarlo hoy, podrán escuchar la maravilla de la tercera dispensación. Todas esas maravillas de Dios pueden ser escuchadas en este idioma celestial. ¿Ve usted? ¿Por qué? ¿Quién era el que hablaba esas maravillas allá el día de Pentecostés? Aquel que había entrado. El mismo Señor en forma de pilar de fuego. ¿Eh? ¿Y quién es el que habla esas maravillas en medio de los escogidos? ¿Quién es el que las habla? Es el mismo Señor, el mismo pilar de fuego, el mismo que estuvo en carne humana en nuestro hermano Branham. Es el mismo, pero que ha venido en forma de mensaje. En forma de mensaje de enseñanza, y entonces cuando ha sido recibido dentro de usted ha recibido un verdadero Pentecostés. Y entonces, ahora podemos hablar las maravillas de Dios, y la gente dice, pero ¿cómo en otros idiomas? Bueno, aquellos estaban hablando en su propio idioma. Sin embargo, los demás le oían en los otros idiomas. Nosotros no tenemos que hablarle en inglés o otro idioma para hablar las maravillas de Dios, lo hablamos en nuestro propio idioma. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, si hubieran personas, las personas escogidas, ahora hablando en lo natural acá, de idiomas en lo natural, ya les hablé y les dije del idioma celestial, porque todos los escogidos, los verdaderos escogidos, entonces escuchan las maravillas de Dios que están siendo habladas
por esos que han recibido esa gavilla en forma de palabra, en forma de mensaje de enseñanza, pues entonces oyen esas maravillas que son habladas, y entonces las oyen ¿en qué idioma? En un idioma celestial, como el Espíritu da que hablemos. Como el domingo pasado el Espíritu nos dio para que habláramos las maravillas de Dios en la forma que fueron habladas. En esta mañana el Espíritu Santo nos ha dado para hablar las maravillas de Dios en la forma que las estamos hablando. Y ese idioma puede ser entendido por todos los escogidos, todo eso que está siendo hablado, porque no hay otra forma para hacerlo hablado. No hay otra forma. Entonces los escogidos entonces pueden oír, ¿qué? Pueden oír las maravillas de Dios en su propio idioma en que han sido nacidos. Bueno, si han sido nacidos en el reino de Dios, ¿cuál es el idioma del reino de Dios? La palabra. No hay otra forma. No hay otro idioma. El idioma nuestro es la palabra. Y los escogidos que han nacido en el reino de Dios y han nacido de la palabra, pues ese es su idioma. No tienen otro. ¿Ve usted? Ahora, hablando ahora en lo natural, en cuanto a idiomas en lo literal, bueno, también pueden ser oídas las maravillas de Dios que están siendo habladas cuando Él ha descendido en forma de mensaje, en forma de palabra, cuando Él ha descendido en este verdadero Pentecostés y en este día octavo, o día o año 50, que es el año del gran jubileo. Por lo tanto, los que son de otros idiomas y han nacido en lo natural en otros países que se habla otro idioma y están ordenados para escuchar todas estas cosas, ellos las podrán escuchar también en su propio idioma en que han nacido. Por eso es que en algunas ocasiones yo les he dicho que oren y he estado muy preocupado porque estas cosas están llamadas y supuestas a ser traducidas a todos los idiomas en que hayan escogido. O sea, a todos los idiomas en que hayan nacido escogidos. Está supuesto a ser traducido a el inglés y a los demás idiomas que hablen los escogidos. Bueno, si no hablan español, pues, de al que tienen que ellos escuchar las maravillas de Dios. Ahora ve usted que hasta los diferentes países y diferentes idiomas han llegado estas cosas. Y aún hemos visto que cuando han sido oídas las maravillas de Dios en este idioma angelical o celestial, que es el idioma de la palabra, cuando han sido oídas, ¿qué ha pasado? Lo mismo que pasó allá en el día de Pentecostés. Unos se burlaban, otros decían están llenos de mosto, otros se reían, ¿no es la misma cosa? Pero para aquellos que estaban recibiendo, que habían recibido aquello, ni se estaban burlando ni se estaban riendo de lo que estaba pasando. Se estaban regocijando. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está pasando en usted? ¿Se está mofando, se está burlando, se está riendo de lo que está escuchando? ¿De las maravillas de Dios que están siendo escuchadas a través de labios humanos? ¿Ah? Bueno, hay un grupo de individuos que se ha estado regocijando. Hay un grupo de individuos en los cuales ha estado ocurriendo esto, que ellos saben lo que ha estado pasando en ellos. Para el mundo religioso, puede ser fanatismo, puede ser cualquier cosa, pero para el verdadero escogido que ha estado recibiendo al Señor, que ha estado descendiendo en forma de mensaje de enseñanza,
para ellos, ¿qué es? Para ellos es lo mismo que fue para aquellos en el día de Pentecostés. Para nosotros es esto que fue para ellos, míralo. Mira lo que pasó allá y lo que está pasando acá, es el mismo cuadro. Cuando usted vea personas, y ahora la cosa es como individuo, cuando usted vea individuos, ya sean miembros de iglesias, ya sean no miembros de iglesia, ya sean ministros, ya no sean ministros, o sea lo que sea, que se burlen y se rían o critiquen, todo esto, mire, están haciendo lo mismo que hicieron estos allá. Ahora, tal como hicieron en el día de Pentecostés, que se reían y decían, estos hombres están llenos de mosto. Ellos sabían que era una cosa grande para aquellos que les estaba ocurriendo. ¿Por qué? Era Dios revelándose a el individuo. Ve usted, primero se reveló en forma de carne a la novia como grupo, pero ahora, cuando viene en forma de palabra, en forma de mensaje, siendo enseñado a los escogidos, ¿qué pasa? Es el mismo Señor que ahora ha venido en esa forma como el esposo para revelarse individualmente a cada uno de los escogidos. Y entonces cuando están recibiendo esa revelación, ese mensaje, ¿qué es lo que están recibiendo? Están recibiendo la gavilla mecida. ¿Ve? Pero en forma de palabra, en forma de mensaje. ¿Qué están recibiendo? Están recibiendo el Espíritu Santo, pero en forma de mensaje. Porque algunas veces el Espíritu Santo está en forma de pilar de fuego, otras veces está en forma de carne y otras veces está en forma de mensaje. Otras veces también está en forma de letra. Porque esta letra, esta palabra, ¿es quién? Es Dios. Y Dios es la palabra y la palabra es Dios. Así es que la palabra algunas veces la palabra está en carne, otras veces está en letra, otras veces está en ¿qué? En luz, columna de fuego. Y otras veces está en ¿qué? En mensaje, forma de mensaje. Mensaje siendo enseñado a los escogidos, o sea, dándose a conocer el mismo Señor, dándose a conocer a cada uno de los escogidos individualmente. Por lo tanto, era Dios revelándose a el individuo, mientras otros se reían, estos estaban regocijando. Era una revelación individual. ¿Ve usted? Y es una revelación individual. Hoy también. Por eso, como individuo es que Dios está tratando con usted. Lo cual es fe. Una revelación individual, lo cual es fe. Y sépase, no cualquier fe. Fe que es revelación, fe de rapto. Fe que es revelada. ¿Y qué estaba esperando la novia? ¿Y qué estábamos esperando nosotros como individuos? La fe. ¿La revelación de qué? De rapto. Si no hubiera sido fe, entonces ni siquiera hubiera estado allí. Era fe. Y si no hubiera sido fe hoy, revelación, no hubiera estado aquí. Pero es fe, revelación. Dios revelándose a el individuo, a el predestinado, y los demás se ríen por lo que los predestinados han recibido, por lo que los predestinados creen. Los demás se ríen, tan llenos de mosto, tan borrachos. ¿Sabe que mosto es lo que emborracha? Pero no es así. Allá ellos estaban llenos de vino nuevo, y acá también ellos están llenos de vino nuevo. Revelación nueva. ¿Ves? Ellos están llenos de ese vino nuevo
Y por eso es que están tan estimulados. El vino nuevo es el estímulo que es producido por la revelación. ¿Está usted estimulado? ¿Qué es lo que lo estimula usted? La revelación, la fe que ha recibido, la revelación que le ha sido dada a usted individualmente, y es, ¿qué? Fe de rapto. Es Él que ha venido en esa forma para meterse dentro de nosotros. Y Él está viniendo en toda su plenitud. Él está viniendo en toda su plenitud. Por lo tanto, en forma de palabra, en forma de mensaje, está viniendo la plenitud de Dios. Ahora todavía no hemos recibido todas las cosas que fueron ya reveladas. O sea que todavía no nos han venido como mensaje, no nos han sido enseñadas, pero va progresivamente siéndonos enseñado. Así es que estamos en esta etapa gloriosa, muy hermosa para nosotros. Por lo tanto, vea usted el tiempo en que estamos viviendo, vea usted la forma en que Dios está tratando con usted como individuo, y vea usted que los que le recibieron como grupo, el grupo que le recibió, hablando ahora de la novia como grupo, el grupo que recibió, que oyó el clamor de medianoche y salió y recibió al esposo, ¿qué le pasó? Se casó con él, entraron a la boda, se cerró la puerta y se fueron en rapto. Y ahora, como individuos, espiritualmente hablando, los que han oído el clamor de medianoche, porque para nosotros como individuos, cuando oímos este clamor que es un mensaje, cuando oímos ese clamor, ¿cómo estábamos? Estábamos realmente como individuos, estábamos en confusión, en tinieblas. Era hora de medianoche para los individuos, para los seres humanos como individuos. Era hora de confusión espiritual para todos los individuos. Era hora de medianoche. Y aún para nosotros mismos, estábamos en medianoche. Estábamos en oscuridad. Porque uno decía por aquí una cosa, otro por allá otra cosa, y era una hora de confusión. Y no se sabía quién era quién, y no se sabía quién tenía la verdad, y no se sabía cuál era la verdad, y no se sabía qué realmente era lo que teníamos que entender. Y no sabíamos realmente qué era lo que estábamos esperando. Ahora vemos que todos salían y decían esto, y el otro decía lo otro, y el otro decía lo otro, y si lo juntábamos, encontrábamos que cada uno sobre un solo tema enseñaba una cosa diferente el uno del otro. Y si eso no es oscuridad, si eso no es confusión, si eso no es estar en tinieblas, y entonces nos tenían a todos nosotros, así como individuos, estábamos en oscuridad y en tinieblas. No sabíamos ni qué era, ni qué hora era. Hablando espiritualmente, nosotros como individuos. No sabíamos ni a quién creer. Pero cuando llegó ese momento, que fue el momento más negro, era el momento más negro, el momento más oscuro, el momento en que los falsos ungidos estaban haciendo de la suya, saliendo unos por un lado, otros por otro, otros por otro, y otros por otro, trayendo su propia interpretación de lo que Dios había revelado. Pero cuando vino el clamor de medianoche, el mensaje, el cual haría ¿qué? El cual anunciaría la venida del esposo. El esposo vendría para casarse con nosotros como individuos. ¿Y quién es el esposo? El esposo es Cristo, y Cristo es la palabra. Y Él vino en forma de carne
a la novia y se casó con la novia como grupo. Y él entonces tenía que venir para casarse con nosotros como individuos. ¿Qué es el casamiento? El casamiento es la unión de dos seres que se aman. Entonces nosotros como individuos teníamos que ser unidos con la palabra. Entonces, al ser unidos con la palabra se haría nosotros y nosotros nos convertiríamos en la palabra. ¿Ve usted? O sea, la palabra se encarnaría en nosotros. ¿Y cómo se habría de encarnar si no venía? ¿Eh? Entonces, cuando llegó el clamor, aquí el esposo. ¿Quién es el esposo? La palabra. El mismo Señor viniendo en forma de palabra, en forma de mensaje. He aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces, cuando llegó ese momento y se oyó ese clamor, ese mensaje, ¿qué pasó? Los predestinados han estado saliendo como individuos. Con esto, al decir han estado saliendo, pues quiero decir que todavía en muchos países pueden haber predestinados, escogidos, que como individuos todavía no se hayan casado con la palabra, ni siquiera hayan oído todavía el clamor que anuncia la presencia del esposo en forma de palabra, en forma de mensaje, para casarse con el escogido como individuos. Casarse es unirse. Esa palabra, unirse con usted como individuo y hacerse carne de usted y usted hacerse carne de esa palabra. Usted convertirse en la palabra y la palabra convertirse en usted. Entonces, vemos que ese clamor es un mensaje que anuncia la presencia de la palabra verdadera en su plenitud, y luego el llamado es salid a recibirle. Salid a unirse con esta palabra. Salid a recibirle esa palabra. Salid para que esa palabra se encarne en usted y usted se haga uno con la palabra. ¿Y qué es eso? Usted como individuo casándose con la palabra, casándose con Cristo, que es la palabra. Y cuando se casa, ¿qué es lo que usted hace? Se une. Cuando usted se une con la palabra verdadera, con el mensaje correcto, con el Señor, que es la palabra, en la forma que Él está viniendo, usted como individuo está casándose con Él. Usted se ha casado con Él. ¿Y entonces qué pasa? Entonces, luego, lo otro es que ocurre el rapto espiritual. Usted es raptado espiritualmente. Usted es raptado espiritualmente de dogmas, credos, tradiciones, interpretaciones intelectuales, enseñanzas intelectuales, todo lo que no es correcto, y es raptado ¿a dónde? Usted es raptado a la edad de la palabra, y usted entra entonces como individuo, usted entra a la edad de la palabra. Y entonces, usted ha entrado entonces a la edad de la palabra como individuo. Usted ha sido raptado espiritualmente y ha sido llevado ¿a dónde? A la cena del Cordero. A la cena del Cordero, donde allí está servida la palabra pura de Dios para comer, para fiestar en esa gran cena del Cordero. Ahora vea que los que rechazaron y no salieron para recibir, o no se unieron, o no le recibieron, los que no le recibieron, ¿qué pasa? Pues los que estaban preparados entraron y se cerró la puerta y entraron a una grande fiesta. Fueron raptados espiritualmente, luego entraron también a la gran cena del Cordero, y al entrar a la gran cena del Cordero y a estar participando de ella, ¿qué pasa? Cuando entonces encontramos que las que no tenían aceite, el aceite, porque el aceite, ¿qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la forma en que está viniendo. Porque el Espíritu Santo
Algunas veces viene en forma de columna de fuego, otras veces viene en forma de carne, y otras veces viene en forma de mensaje, pero es el mismo Espíritu Santo. Entonces, las que no estaban preparadas se estuvieron perdiendo todo eso, y cuando quisieron una oportunidad, ya era demasiado de tarde. No dice que encontraron, pero salieron a buscar ¿qué? Aceite. Salieron a buscar el verdadero mensaje, pero no lo consiguieron. No dice que lo consiguieron. Dice que vinieron, pero no venían con nada. Porque lo que hay allá afuera que son falsos ungidos y no tienen el aceite para dárselo. No tienen el verdadero mensaje, correcto mensaje de enseñanza para serle enseñado a ellos. Y entonces se quedaron ¿con qué? Con algo intelectual, y cuando vinieron, no os conozco. No os conozco, no eran conocidos como parte de los predestinados, no eran conocidos como la palabra. Así es que perdieron el tiempo saliendo a buscar, y cuando regresaron ya era demasiado de tarde. Vea usted, todo esto que está viniendo, o en la forma en que Dios, o el Espíritu de Dios, está viniendo en forma de palabra, en forma de mensaje, siendo enseñado o dándose a conocer a sus escogidos como individuos, pero que vemos que otros lo están rechazando. Luego, cuando ya sea demasiado de tarde, se van a dar cuenta. Muchos se van a dar cuenta, pero ya no hay chance para entrar. Ya no hay chance porque la puerta será cerrada para ellos. Eso es lo que dice, que la puerta fue cerrada y se cerró la puerta. Por lo tanto, después se van a dar cuenta, pero ya será demasiado de tarde. Sí, esa es la verdad. No os conozco. Apartaos de mí. ¿Quién le dice? Le dice el esposo. El mensaje mismo los echa a un lado. El mensaje mismo los aparta. ¿Quieren ser de la novia? ¿Quieren ser escogidos, predestinados? ¿Quieren irse en el rapto literal? Y quieren entrar a esa cena, pero ya es demasiado de tarde. Ahora vea que entonces usted, si recibió al esposo, al mensaje, al esposo en forma de mensaje, que ha estado viniendo en toda su plenitud, si lo recibió, entonces usted pasó ¿a dónde? Usted pasó a las bodas. Y de las bodas, luego, ¿qué es lo que hay para los que se casan? Para esos que están de boda, lo que hay es la gran cena del Cordero. Entonces, en esa gran cena del Cordero, una cena espiritual, la hora, ¿qué es lo que hay? Pues comida espiritual, alimento. Y de las bodas, ¿qué es lo que hay para los que se casan? Para esos que están de boda, lo que hay es la gran cena del Cordero. Entonces, en esa gran cena del Cordero, una cena espiritual, la hora, ¿qué es lo que hay? Pues comida espiritual. Ahora hablando en forma individual. Y luego que esta etapa concluya y termine esta boda y esta unión, porque hay también algunos que usted y yo y todos nosotros pues hemos visto estas cosas, pero todavía hay predestinados en otros países que todavía ni siquiera han oído el clamor. ¿Ve? Porque una cosa es cuando es efectuado y otra cosa es cuando llega al oído del escogido. Fíjese, todos sabemos y decimos, el Señor Jesucristo nos redimió allá en la cruz del Calvario. Pero ¿cuándo fue que usted lo vino a oír para aceptarlo? Casi después de 2000 años. Y así también es esto. El clamor ha sido oído, ha sido dado por el mismo Señor, por el mismo mensaje. ¿Cuándo llegó usted?
cuándo llegó a los otros hermanos de otros países y cuándo llegará a nuestros amados hermanos de otros países que no ha llegado. Eso ya, pues entonces, eso toma tiempo, toma días o meses o semanas o no se sabe si años, pero ya yo creo que está casi cubriendo o llegando al oído de cada uno de los escogidos como individuos. Así es que estamos en esa hora tan gloriosa, tan grande, en la cual, cuando todo esto que en lo espiritual se está moviendo, cuando todo esto termine su ciclo, cuando todo esto concluya en lo espiritual y ya haya sido hecho todo lo que tiene que ser hecho en lo espiritual, y ya nos hayamos comido toda la cena que hay en lo espiritual, y ya haya Dios terminado de darnos todo lo que nos falta de dar, entonces comenzará eso mismo, pero en otro ciclo, para cumplirse en lo material o en lo literal. Y entonces, ¿qué pasa? Así como fuimos transformados espiritualmente, seremos transformados físicamente. Así como fuimos raptados espiritualmente, seremos raptados literalmente también. Así como nos encontramos en un nuevo lugar espiritualmente, nos encontraremos en un nuevo lugar literalmente también. ¿Ve? Y así, entonces, ¿cuándo será eso? Me pregunta usted, ¿verdad? ¿Que cuándo empezará eso? Bueno, yo le voy a decir algo. Mire a ver si usted lo puede captar. Cuando fue la hora más negra para la iglesia como grupo, fue que vino el clamor para la iglesia como grupo. Fue el momento en que vino el llamado para la novia como grupo. En la hora más negra, en la hora religiosa o en la hora denominacional más negra, que fue la hora de la Odisea, ahí al terminar se oscureció por completo. Ahí entonces vino el clamor y empezó esa etapa gloriosa en que Dios trató con la novia como grupo. Y entonces con el clamor vino la revelación, la apertura de los sellos y todas estas cosas. Y luego la cena y todo. Luego, cuando fue la hora más negra y más oscura para nosotros como individuos, vino el clamor. ¿Y qué fue? Fue la misma apertura de los sellos que fue allá. Ahora los sellos nuevamente siendo para nosotros abiertos como individuos. O sea, siendo presentados por el mismo Señor para nosotros de tal manera que nosotros lo entendimos. Entonces, fíjese, el séptimo sello no estaba abierto públicamente. Estaba abierto para la novia como grupo, pero como individuos no lo entendíamos. Y entonces, cuando llegó el clamor de medianoche para nosotros como individuos, porque estábamos como individuos, estábamos en oscuridad, estábamos en medianoche, entonces se oyó un clamor y entonces anunció que la venida del Señor con su nombre nuevo y todas esas cosas. ¿Ve? ¿Qué fue? La apertura pública del séptimo sello. ¿Ve? Y luego, cuando llegue en lo natural, en lo literal, cuando llegue la hora más negra para todo ser humano, cuando llegue esa hora más negra en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso, en todos los sentidos, en los trabajos, cuando llegue la hora más negra para los trabajadores, la hora más negra es la hora más mala, porque es la hora en donde usted ni siquiera puede encontrar trabajo. ¿No es eso acaso una hora bien negra para un padre de familia? ¿No es acaso una hora bien negra esa para un pueblo? ¿No es acaso una hora bien negra para una nación? ¿No es acaso esa una hora bien negra para el mundo entero?
¿No es acaso una hora bien negra para usted con su familita y para mí con mi familita? Pues cuando llegue la hora más negra en lo literal, entonces ya usted sabe lo que viene. No se preocupe, que ya usted sabe que Dios nos dijo a través del hermano Branham que nosotros estaríamos a merced de los elementos, que perderíamos todos los privilegios. Se nos fue dicho también que seríamos forzados en cierta forma, y si no, pues perdíamos todos los derechos. Pero ahora eso no ocurrirá mientras no concluya por completo esta etapa en la cual estamos. Así es que esta etapa es bien buena. Por eso es que todavía tenemos dinero para comprar cosas, tenemos trabajo y podemos trabajar en la obra del Señor. Ya cuando llegue ese día, ya lo que usted quiera darle en ese tiempo para la imprenta, para que saque el libro, mire, guárdelo, porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar para caminar y caminar con él, buscando para su familita y buscando para lo que necesita. Así es que hay hay como individuos, un grupo de individuos que sabe la hora en que está viviendo y que sabe que la hora para trabajar y para obrar en la obra del Señor es ahora. Cuando venga esa hora negra, ahí usted ni yo vamos a conseguir dinero, ni vamos a conseguir nada, pero hemos conseguido en esta etapa algo que vamos a usar allá. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar allá que estamos recibiendo acá? ¿Qué usted está recibiendo acá? Al mismo Señor en forma de palabra, en forma de mensaje. Y Él se está haciendo carne en usted y usted se está haciendo la palabra. Así es que cuando venga la hora negra en lo natural, en lo literal, no se preocupe. No se preocupe de eso, porque fíjese, el hermano Branham llegó a la perfección. Y cuando el hermano Branham pues necesitaba alguna cosa en lo natural, necesitaba alguna ardilla, porque él iba a cazar la ardilla y no habían, y necesitaba algunas ardillas, él tenía algo dentro de él. Él estaba casado con la palabra, y él estaba de boda, de fiesta con la palabra. Él estaba cenando con la palabra y cenando la palabra, y cuando necesitó algo en lo material, con la palabra lo pudo conseguir. Así es que no se preocupe de eso, no esté poniéndose en la mente y lamentándose de lo que va a venir. No se preocupe, que lo que usted está recibiendo le sirve para responder a lo que va a venir. Van a venir plagas tremendas, pero con lo que usted tiene, no se preocupe. Y en esos días en que habrá una tremenda confusión, porque el mundo en todos los sentidos estará en tinieblas, sin embargo usted estará en luz. Cuando el mundo estará en completa confusión, ¿qué pasará? Pues nos iremos de aquí y dejaremos el mundo confundido como está, o quizás más confundido de lo que está ahora, porque para el mundo todavía está llegando a la medianoche. Yo no sé este año, porque este año la cosa se pone más oscura con este año de política, ¿verdad? Se pone tan oscura que no se sabe ni quién es quién. Y con la parte religiosa de la unión de las denominaciones, en lo religioso se pone más oscuro todavía. Así es que en todos los sentidos está llegando a la medianoche. Pero para nosotros la cosa va a ser tan gloriosa que no hay por qué lamentarse. Lo que hay es que tener ánimo en esta hora, regocijo, comer con alegría la cena que nos ha sido servida y lo que nos está siendo dado por el Señor en esta gloriosa cena, y darle gracias al Señor por todo y hacer todo lo más que nosotros podamos hacer con todo el buen deseo de nuestro corazón en la obra del Señor, donde ladrones no minan,
ni el orín daña las cosas, ni la polilla se come las cosas. Haceos tesoros entonces allá en el cielo. Así es que estamos en esa hora gloriosa para nosotros como individuos. Y por eso tenemos que darle gracias al Señor por la hora en que estamos, porque siendo una hora negra la que estaba, Dios la ha puesto tan clara para nosotros. Para el resto de la gente sigue siendo más oscura cada día, pero para nosotros es una hora muy gloriosa porque es una hora de luz, luz espiritual, luz de la palabra. Está siendo visto lo mismo que fue visto ¿dónde? Sobre los 120. Fue visto ¿a quién? A Jesucristo en forma de luz. Está siendo visto el mismo Señor en forma de luz, en forma de palabra, en forma de mensaje, porque la palabra es luz. ¿Ve? Así es que démosle gracias al Señor. Se nos quedó un montón de cosas en esta mañana, pero yo creo que durante todos estos días el Señor nos seguirá dando de estas cosas que ha comenzado a darnos. Se nos quedó el certificado de matrimonio, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle eso. Yo le voy a enseñar el certificado de matrimonio. Le voy a enseñar el certificado de matrimonio de la novia como grupo y le voy a enseñar el certificado de matrimonio de usted con individuo, porque usted lo tiene que tener. Una persona puede decir que, una mujer puede decir, yo soy la esposa de fulano de tal, y eso está bien, ¿sí? Pero lo que prueba legalmente que es la esposa es el certificado. Lo que prueba legalmente reconocida por el gobierno, por las leyes, de que es la esposa es el certificado de matrimonio. Bueno, tenemos que tener un certificado de matrimonio si estamos casados, ¿verdad? Si nos hemos unido a la palabra, a Cristo que es la palabra, tenemos que tener el certificado de matrimonio. Pero eso vamos a dejarlo para otra ocasión, aunque usted lo necesita, pero usted va a saber si lo tiene o no lo tiene. Ese papelito que le dan allá, ese es el certificado de matrimonio que le dan allá usted sabe, en el registro demográfico, ahí mismo donde está el nombre, ¿verdad? En el registro demográfico, ahí mismo es que están las oficinas donde están los nombres y esas cosas de los que han nacido, y después también está el nombre cuando se casa, ahí mismo en el mismo registro demográfico, ¿verdad? Bueno, entonces parece que tenemos mucho que aprender entonces en estos días de parte del Señor. Vamos a estar puestos en pie en esta noche, en esta mañana. Es que estamos hablando de la medianoche y se le queda a uno pegado el tema a la medianoche. Ese fue el tema de esta mañana que hemos estudiado. Espero que haya sido de bendición para todos y nos haya ayudado a nosotros como individuos para saber la hora en que estamos, lo que ha estado pasando en cada uno de nosotros como individuos y qué nos espera a nosotros como individuos y qué debemos hacer nosotros como individuos en la hora en que estamos. ¿Y qué tiene Dios para nosotros como individuos? ¿Qué tiene? Pues la cena que nos está dando. A lo que venimos es a cenar todos juntitos. Bueno, vamos a cantar un corito y luego seremos despedidos en oración en esta mañana. Vamos a cantar un corito que tenga que ver en algo con lo que hemos estado hablando, ya sea con las bodas o con la cena o con el esposo, con la venida del esposo, con lo que sea. ¿Está usted contento por eso? Amén. El esposo está en forma de mensaje en su corazón. Está en usted, unido con usted y usted con él. Ambos están ahí. ¿Y están dónde? En esa misma casa. En esa casa tierra. Ahí están los dos juntitos.
ahí dentro los dos, y usted ha tomado el nombre de él y él le ha reconocido. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Es algo sublime, es algo maravilloso lo que ha estado pasando en cada uno de los escogidos. Así es que todos reverentemente vamos a ir delante del Señor para ser despedidos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana, en este día, ante tu presencia estamos, oh Dios, y te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, oh Señor, por tu presencia, Señor, ya no solamente en medio nuestro como grupo, sino dentro de nosotros en forma de mensaje, Señor. Ahora, Dios eterno, gracias por lo que en esta mañana hemos estado escuchando. Gracias, Señor, porque nos has estado mostrando las etapas por las cuales como individuo hemos nosotros estado pasando, Señor. Así como tu novia como grupo tuvo que pasar por esas mismas etapas, Señor. Ahora, Dios eterno, Dios santo, hemos escuchado tu palabra en esta mañana, te hemos escuchado a ti, sabemos que eres tú en forma de mensaje, dándote a conocer a través de la enseñanza a cada uno individualmente. Señor, ayúdanos a todos, de modo que, Señor, el regocijo, el estímulo causado por tu palabra revelada a nosotros sea tan grande, Señor. Oh, sea tan grande, oh Dios eterno, que nosotros estemos totalmente agradecidos a ti. Que nosotros, Señor, estemos tan alegres y contentos, que te demos gracias siempre por todo lo que hay servido en esta cena, Señor. Y que lo que ha sido servido lo comamos con gusto, con alegría, con regocijo, Señor. En tus manos estamos, oh Dios. Señor, Dios eterno, que no haya ningún escogido, Señor, que le ponga falta a lo que tú has servido en esta cena, la cena del Cordero, para nosotros como individuos, comerla, Señor. Sabemos que allá en el día de Pentecostés estaban tan alegres, tan felices, tan regocijados, que los que le pusieron falta, Señor, a lo que tú estabas haciendo y lo que tú estabas sirviendo allí, fueron los de afuera, pero no los que estaban allí dentro. Que seamos también nosotros así, Señor, en esta hora, porque eso identifica que estamos participando de tu revelación personal a nosotros. Ahora, Dios eterno, gracias por todo. Ve con cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Tu ángel que acampa en nuestro derredor nos defienda de todos los peligros espirituales, Señor, que nos acechan, y también de los peligros físicos, oh Señor. Y te lo pido todo con acciones de gracias en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, Rey de Reyes y Señor de Señores, para quien sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.